Ya nadie puede sinceramente aguantar un trabajo, y menos aún cuando la gravedad de los planetas es tan escasa que uno parece no tener el suficiente peso para dar el primer paso. Pero, aún así, trabajo en cadetería para la mejor empresa de Alpha Centauro Grupos. Mi tarea consiste en ir a los planetas pequeños, donde las almas de las personas también parecen pequeñas. No lo digo por gusto, sino porque todo es circunstancial. Quienes habitan mundos amplios tienden a tener almas amplias. En cambio, cuando el planeta de uno es muy pequeño, resulta bastante claro cuál será el resultado. Ayer me tocó hacer un recorrido bastante extraño, más de lo habitual para lo que se espera de estos viajes planetarios. El primer planeta al que llegué estaba deshabitado. Al parecer, el dueño se encontraba de viaje. Sin embargo, me encontré con una pequeña flor lo suficientemente histérica como para sacarme de quicio. Trataba de captar mi mirada y lo habría conseguido si no me hubiese entristecido tanto aquella puesta de sol. Entonces entendí el fondo melancólico de su histeria, aquel paisaje repetido que la obligaba a enfrentarse siempre a la misma soledad. Comprendí que solo buscaba entretenerse conmigo. En cualquier caso, era evidente que el dueño cuidaba de aquel lugar. En el suelo había restos de baobabs arrancados y un rastrillo recién usado. Pero también comprendí por qué no estaba allí. Yo mismo hubiese huido después de vivir en ese sitio apenas 3 días. En el siguiente planeta, un rey descuidado me confundió con un súbdito. Le repliqué que era un simple cadete, y él contestó que, siendo rey, todos eran sus súbditos. Entre órdenes y mis protestas, terminó por confundirme del todo. Luego me ofreció una serie de cargos importantes que solo lograron desconcertarme aún más. Logré marcharme escuchando su última orden. Te ordeno que te vayas. ¿Que me vaya? Si ya me estaba yendo. Al fin y al cabo, mantenía el orgullo de ser rey. Y con sus últimas palabras me dio lo que él consideraba una orden, aunque yo lo sentí más como un eco del viejo mundo, de aquel rey famoso que dijo por televisión: ¿por qué no te callas? El planeta que siguió fue aún peor. Venía de hacerme mala sangre con aquel rey fastidioso y me encontré con un hombre sumamente vanidoso. Todo lo que yo hacía o decía era motivo para que él se lo adjudicara, hasta que le pregunté: ¿cuál es la razón de tu enorme vanidad? Me respondió con una serie de proezas y relatos, todos siempre sobre sí mismo, sin atender a mi pregunta. Al alejarme de él, lo vi desde lejos todavía haciendo gestos de aclamación hacia su propia figura. Pensé: qué sujeto tan extraño, realmente extraño. En el planeta siguiente no pude dejar el paquete que debía entregar, por un desencuentro con un bebedor que vivía allí. Yacía recostado en la mesa, vacío como las botellas que lo rodeaban. No me atrevía a hablarle, así que me alejé sigilosamente para no despertarlo. Me sentía como escapando de un gigante en sobremesa, del que solo se sale con vida si uno logra huir en silencio. Después llegué a otro planeta y me encontré con lo que pensé sería alguien más normal, un sujeto de negocios. Contaba y contaba miles de números en voz alta. ¿Miles de qué?, pregunté. Me señaló el cielo. ¿Estrellas? No, moscas, me respondió. Molesto le pregunté: ¿pero no son los reyes quienes gobiernan el cielo? Y él replicó: los reyes no poseen, reinan, dijo el hombre rico de estrellas. Dejé el paquete discretamente bajo la mesa donde él contaba y escribía, y me alejé. Miré las estrellas y por un momento pensé que quizá tenía razón, que eran patrimonio suyo, porque las vigilaba con tanto miedo a perderlas. Pero la idea perdió importancia cuando vi lo inútil que era tratar de contarlas. En cada intento perdía yo también la cuenta. El que más me sorprendió de todos fue el señor de los faroles. En mi planeta, mucho más grande, había miles de faroles que producían abundante luz.
En este planeta, al ser tan pequeño, solo había uno, lo cual era lógico. Lo extraño era su trabajo, encender y apagar el farol sin cesar. Como el día y la noche cambiaban rápidamente allí, él debía prender y apagarlo con la misma rapidez. Le comenté que aquello era un trabajo obsesivo, un cumplimiento absurdo de la norma, pero él me dijo que lo hacía para remendar una culpa de tiempos pasados. No le creí. ¿Qué culpa podía ser tan grande como para condenar a alguien a ese destino? Le pregunté cuál había sido, pero no respondió. Simplemente reanudó su tarea. Mientras daba la vuelta a su pequeño planeta, me dijo: «La culpa es algo que no se discute, se paga». Y sin más remedio que marcharme, regresé a mi propio planeta, extrañado por aquel último personaje, que me dejó lleno de dudas y con una sensación de culpa compartida por no saber cómo ayudarlo.